Hola, yo soy Avirazán. Estoy presentando una serie de testimonios de de tres personas en vida anterior que quedaron involucrados en actividades de esclavismo hace siglos: trasiego, tráfico de personas y esclavismo, separación de familias, con un gravísimo desgarramiento de los corazones de las personas traficadas, como se puede entender. Entonces, dentro de ese escenario de pago kármico, aquí voy a presentar a continuación los castigos infligidos por los guardianes de luz en los planos espirituales humanos, a quienes estuvieron involucrados en aquella actividad de esclavismo hace siglos. Su hijo conoce que hay una fecha límite, pero a la vez relativa, para que almas comprometidas en hechos acaecidos hace alrededor de 300 años terminen de ponerse de acuerdo en las formas como van a enfrentar un pago colectivo espiritual. Es decir, aquí se está hablando de karma colectivo. Sabe que ellos, es decir, también almas de su misma situación, han pasado ya por las pruebas que los han puesto verdaderamente alerta para acceder a potencialidades espirituales que abren la justicia a manera de cierre de cuentas, por decirlo de alguna manera, lo cual no ha sido fácil ni grato para la mayoría de ellos. Entre esas almas observa un varón que fue puesto amordazado por los guías en el astral, que a otra de esas almas los guías espirituales de luz le quitaron los ojos. Debe tomarse esto forzosamente como modalidades en cuerpos espiritualizados, puesto que esas almas no estaban vivas en cuerpos humanos, sino en planos espirituales humanos de castigo, que a otra de esas almas los guías lo han mantenido, digamos, a lo largo de 3 encarnaciones con un parche que le cubre la boca. 3 vidas humanas completas con un implante en forma de un parche que le cubre la boca. Que hay responsabilidades muy diversas para almas que contrajeron tales deudas espirituales en un periodo máximo de 350 años de aquí hacia el pasado, dentro de los cuales incluso me parece que están españoles que generaron todo tipo de atrocidades en el continente americano, al que invadieron a partir de las 3 carabelas. Que el mensaje es justo, que significa pasión por Dios y por su palabra, que se entiende como un escarmiento. Ahora veamos que existe un segundo hijo con un problema también de enfermedad mental como karma por aquella vida pasada. Él trae una estructura energética que le sale de la comisura derecha de la boca, la cual es una forma como le está espiritualmente deletreando el nombre de Dios. A esas estructuras de energía espiritual que sobre todo se exteriorizan a partir de los ojos, la boca y la nariz, se les llama la línea de la verdad. Y de hecho es un lenguaje espiritual en 4ª dimensión. Conoce que el espanto generado por las acciones de quienes tomaron la vida de personas muy desfavorecidas en el continente americano, a consecuencia de la superioridad bélica, por ejemplo, saben que habrán muchas otras realidades, pero que Dios es uno y que no puede ser burlado. Entre ellos hay quienes, por desgracia, a consecuencia de aquellos hechos de esa vida pasada, cayeron en planos de oscuridad espiritual donde veo ambiente espantoso, y que hay potencias o entes que quieren borrar la esperanza de las almas que ahí caen. Que la significación del Padre Nuestro en tales planos de oscuridad espiritual es como si se tratara de un edificio de 100 pisos. Con esto quiero significar que el Padre Nuestro es en esos lugares de castigo y sufrimiento de almas transgresoras, como una realidad tan inconmensurable que siempre los lleva a las lágrimas. Él quiere superar su estado actual, ese segundo hijo de mi consultante. También trae como su mami un implante colocado por los guías antes de nacer en esta vida para hacer más lentas sus reacciones. El implante que tiene la mami es un implante que no la deja muy tranquila.
un desosegador, un intranquilizador. El implante que los días que le colocaron de castigo a su hijo es para alentarlo, en el sentido de hacerlo más lento, ralentizarlo. Eso de la esquizofrenia que él padece en la vida actual, en parte es porque el implante le envía contrapulsos, es decir, pulsos como en contrario, que le provocan confusión. Por lo que he visto, sus dos hijos en efecto están resintiendo en sus vidas actuales pago espiritual por transgresiones cometidas en una vida pasada relacionada con el tráfico de esclavos en el continente americano. Ese ralentizador en las reacciones de uno de sus hijos es una estructura larga, plana, ancha como un cinturón, la cual es bastante peculiar, pues por un lado se le ve la forma alargada y delgada, plana, pero por otro lado da la impresión de encontrarse ese implante duplicado, sin que los sentidos humanos puedan averiguar cómo. Su color es lila chispeante. Él trae una estructura energética que le sale en la parte superior del ombligo, que le sube proyectándose hacia adelante, hacia la altura de la barbilla. Es un implante colocado por los guías para condicionarlo en determinados disfrutes, como si ella tuviera la oportunidad para hacer disfrutable alguna situación o ventaja, pero él tuviera que aplicar su voluntad para obtener ese disfrute que los demás logran de una manera inmediata. Ese implante de hecho trae un contenido verbal, como decir una advocación, que aquellos que no han querido ser libres para respetar lo que a todos es evidente en términos de libertades, tengan que padecer limitaciones con respecto a esa misma libertad. Esa estructura energética es plana como un cinturón, larga. Primero avanza hacia adelante y de ahí sube paralela al cuerpo. Si se revisa el implante en la mamá, se observa una gran semejanza. El curioso detalle de que el implante en el hijo se vea como duplicado, junto con la gran semejanza en el implante en la mamá, podría tomarse como si la visión duplicada en el hijo estuviera realmente mostrando también el otro implante en su mamá. Él no va a poder hacerse de algunos de los disfrutes que vienen con la vida sin ejercer una labor voluntariosa de su parte. Él ha desarrollado una capacidad que yo veo como telepático receptivo, es decir, que es capaz para captar el pensamiento de los demás, pero apenas en 1 o 2%. Ha sido mucha su lucha por mantenerse emocionalmente bien ante el escenario que le plantea ese compromiso espiritual que adquirió en aquella vida. Y por más que tenga en la vida actual, va a tener que llevar a cabo reconsideraciones espirituales una vez que termine su vida actual. Él ya está liberado en un 35% del global de su deuda kármica. Él no siente que se haya tratado propiamente de algo malo lo que hizo, sino más bien ajustado a las circunstancias. Es decir, que él se comportó como un oportunista, pero ni más ni menos traficando con la vida de seres humanos. Los guías le informaron que él debió considerar el lado humano en la situación y no solamente enfrentarlo como una acción administrativa. Conoce que para que ellos queden liberados va a ocupar la totalidad de su vida actual de él, y en su caso también una reconsideración de él como alma acerca de las motivaciones por las cuales él tomó tan a pecho la labor de administrar los destinos de las personas involucradas que eran objeto de tráfico. Ese implante que los guías le colocaron antes de venir a esta vida para hacer sus reacciones y percepciones más lentas guarda relación con la parte derecha media de la cintura de él y le penetra el cuerpo de abajo arriba en un sitio por encima del ombligo. Le llega el equivalente de la base del esternón por adentro del cuerpo. Es un mea culpa. Es algo muy parecido a un arrepentimiento, del cual por un lado él ha sido consciente en planos espirituales antes de nacer en la vida actual. Pero por otro lado es una disciplinación espiritual por parte de los guías para que ciertas partes de la espiritualidad sean por su hijo meditadas y reflexionadas de una manera bastante intensa. Y también todo ello involucra un compromiso más allá de la vida actual. Él conoce que en algún momento de su paso a planos espirituales
una vez que haya concluido la vida presente, va a tener que hacer explícita toda su intención, no solamente de no volver a incurrir en una táctica semejante, sino igualmente de escuchar, pero en el terreno de los hechos y no solamente con los oídos, el clamor de quienes quedaran aprisionados por cualesquier causas. Igualmente para hacer algo así como un penitente en planos espirituales en el futuro. Pues observo que se le va a pedir que use en ese lugar una como capucha, que no es de castigo, sino más bien a manera de promesa para aquellas almas que se han blanqueado, valga la expresión, tanto que lo que sigue es quedar liberados. Es decir, una capucha como expresando una liberación. Sabe que de todas maneras, por más que se encuentre limitado en la vida actual, las oportunidades y obligaciones de aprendizajes espirituales de variada índole siguen vigentes, que le queda, por ejemplo, continuar desarrollando en él mismo una incondicionalidad hacia todos los elementos del amor, desde las actitudes hacia los hechos mismos, una incondicionalidad en que veo que el amor es Dios en persona. Y más adelante se observa el papel de la verdad considerada desde lo espiritual. Él conoce que la verdad es una, de manera que puede y debe ser interpretada y expresada en todas las tradiciones existentes y por existir en la humanidad, que tal verdad marca para ellos en el presente este periodo de prueba, en que de hecho se encuentran humillados frente a un poder divino que manda cuáles los tiempos para que cada alma se libere. Ahora se le puede ver también en el efecto mental que le está ocasionando. En la actualidad sabe que le falta serenidad como para emprender muchas de las intenciones de la vida, que requieren un cierto grado de arrojo y de seguridad, que se siente como un niño pequeño o como un adolescente a quien le fallara la seguridad en sí mismo, sobre todo con falta de seguridad. Conoce que hay almas que también por desgracia ingresaron a consecuencia de aquellos hechos en planos de tinieblas, de los que eventualmente saldrán transformados, como si en realidad la persona que es librada de tal espanto y horror del plano de oscuridad no fuera la misma, sino una persona diferente. Y se observa un sitio en planos espirituales para fuerte reflexión. Él conoce que hay lugares espirituales en el astral humano, resguardados para almas que se encuentran en procesos de fuerte reflexión moral y espiritual, pero muy cercanos, casi inmediatos a la toma de decisiones por parte de los guías. Observo a un guía varón ponderando información del caso, veo consultas con otros guías especializados, que se les llamó almas involucradas en el caso, pero a manera de uno o varios representantes de ellos, y se decidió que los pagos de dicho compromiso espiritual iban a ser escalonados, tomando los guías variadas medidas en sus vidas humanas, que se les limitó en sus capacidades para expresar qué sentían o pensaban individualmente a raíz de las decisiones que tomaron los guías, que se les considera culpables por haber permitido la disgregación en muchas formas de personas inocentes a quienes aparentemente se les había alentado con un futuro de oportunidades más o menos vagas, que hay entre ellos quienes tomaron el tráfico de personas con especialidad en niños, más bien en niñas, hijas de esclavos, que fueran elegibles para reproducirse como parte del esquema de la misma dominación, como reproduciéndolas en su momento para los mismos fines de privación, no solo de la libertad, sino hasta de los derechos que a uno le quitan el aliento.